Buen día, maestro. Nuestro equipo está conformado por Miguel Ángel Cantarilla Grado y Leal Reyes Ruiz. Los otros dos compañeros que están en nuestro equipo ya no asistieron a clases ni se reportaron con nosotros en el proyecto, por lo que decidimos no contarlos en este. Ambos alumnos somos de tercer semestre y estamos cursando la carrera de electromecánica. Este proyecto de la bobina de Tesla lo hicimos con el fin de demostrar las leyes que aprendimos en la clase de electricidad y magnetismo. Con este trabajo se busca favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del electromagnetismo, o bien la demostración de algunos fenómenos físicos, tales como el principio de conservación de energía, entre otros. El primero de los objetivos se puede alcanzar por medio del seguimiento detallado del diseño, construcción y funcionamiento de la bobina Tesla. La investigación, el desarrollo y la construcción son piezas clave para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles la capacidad de lograr que la teoría pueda ser aplicada de una u otra forma en un sentido práctico, ya sea orientado a la tecnología o bien a la ciencia básica, que tiene como finalidad el conocimiento, en el cual también puede incluir la educación. El segundo de los objetivos, por ser puramente demostrativo, parece más sencillo de lograr, pero requiere un agudo sentido del oportunismo acompañado de las explicaciones y ejemplificaciones apropiadas, lo que implica un conocimiento cabal de los fenómenos físicos que ocurren en esta mini bobina de Tesla por parte del docente. La bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión de elevadas frecuencias con efectos perceptibles como efluvios, coronas y arcos eléctricos, que son la manifestación de la existencia del campo eléctrico y magnético en los componentes del dispositivo. Una bobina es un dispositivo compuesto por estiras de alambre, las cuales se encuentran normalmente enrolladas en forma cilíndrica. Las bobinas tienen la propiedad de acoplar circuitos que no se encuentran físicamente conectados a través de la inductancia. De modo que cuando se hace pasar una corriente eléctrica por una bobina, se produce en esta un campo magnético, el cual induce una fuerza electromotriz, FEM, que es capaz de circular una corriente eléctrica en una segunda bobina, con la cual se comparte esta inductancia mutua. Este es el principio del transformador eléctrico. Cuando se pasa una corriente eléctrica por la bobina primaria, se induce una corriente en la bobina secundaria. Un transformador puede ser elevador cuando incrementa el voltaje recibido, o puede ser reductor si el voltaje en el secundario es menor. La bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión y de elevadas frecuencias, con efectos perceptibles tales como su capacidad para ionizar el aire o gas a una distancia definida, de esta forma que puede hacer que se encienda una bombilla de bajo consumo. Su nombre se lo debe a Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que en el año de 1891 desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y de alta tensión, con el cual pensaba transmitir energía eléctrica sin necesidad de conductores. Aunque este idea no prosperó, Tesla es el inventor de la corriente trifásica y de los motores de inducción que mueven en el presente todas nuestras industrias. Bueno, para la elaboración de una bobina de Tesla son necesarios los siguientes materiales: alambre de cobre del calibre más delgado que se pueda conseguir, un alambre un poquito más grueso para la bobina primaria, un tubo de PVC de las medidas que deseen, un interruptor, una resistencia de 22.000 ohms y un transistor 2N2222A. Para todo esto, para alimentar todo el circuito, necesitamos una pila de 9 volts. Y para tenerlo armado y evitar tener que soldar, nosotros decidimos utilizar una protobuffer. Bueno, el funcionamiento teórico de la bobina Tesla es de que la corriente pasa por el transistor, que funciona como un oscilador, generando una alta frecuencia en la bobina primaria.
la cual a su vez entra en resonancia con la bobina secundaria. Al pasar por la bobina primaria, una corriente esta genera un campo magnético sobre la bobina secundaria y que gracias al oscilador, este campo magnético también oscila. Esto es muy importante ya que al ser una corriente continua necesitamos que el voltaje oscile para que la bobina pueda funcionar correctamente. Las dos bobinas deben de estar a la misma frecuencia de oscilación para que la transferencia de energía sea la más eficiente. Para poder explicar mejor el funcionamiento de la bobina, aquí tenemos un diagrama muy usado y con el que nos habíamos basado en un principio para lograr nuestra bobina. Con el último prototipo que habíamos hecho, con una bobina primaria de 6 vueltas y de la bobina secundaria de 380 vueltas, con un transistor TIP 41CG y la misma resistencia de 22.000 ohms, y con una fuente de voltaje de 12 volts. Nuestra bobina, bueno, todas las bobinas se conforman de dos circuitos resonantes para permitir la cantidad de voltaje a la salida. Para ello tenemos el circuito resonante primario, que es la bobina primaria, y el circuito resonante secundario, que es la bobina secundaria. Lo ideal es que la frecuencia de resonancia de ambos lados sea la misma para que la máxima transferencia de energía se pueda dar desde la bobina primaria hasta la bobina secundaria. Las bobinas tienen la facultad de poder inducir un alto voltaje de bobina primaria a secundaria. Entre más vueltas tenga la bobina secundaria que la primaria, mayor será el voltaje de la bobina secundaria. Este es el principio básico de los transformadores. Para que la bobina pueda inducir un voltaje en la bobina secundaria, necesitamos que exista una oscilación en el circuito. Esta función es del transistor con la resistencia. En el tiempo 1, donde se cierra el interruptor, la corriente pasará donde hay menos resistencia. En este caso, es la bobina primaria. Al llegar al transistor, pero en ese instante de tiempo el transistor está abierto hasta que la corriente que la resistencia no lo cierre. En ese instante de tiempo comienza a generarse un campo magnético en la bobina primaria que induce una corriente y un voltaje en la bobina secundaria, y el voltaje comienza a crecer en esta misma dependiendo del número de vueltas. Al inducirse un voltaje en sentido inverso en la bobina secundaria, un positivo en la parte inferior de la bobina secundaria y un negativo en la parte superior, los electrones comienzan a circular desde la parte inferior hasta la parte superior. Por esto, los electrones tratan de salir por la punta o el extremo de la bobina. En el segundo tiempo, la polaridad de la bobina secundaria hace que los electrones llegan de la resistencia al transistor, se desvíen hacia la bobina secundaria y el transistor colapse y se vuelve a abrir, haciendo que este mismo deje de conducir. El campo magnético de la bobina primaria colapsa y ya no hay corriente ni voltaje inducido en la bobina secundaria, haciendo que nuevamente la resistencia cierre la bobina primaria, creando este ciclo infinitamente. Para nuestro primer prototipo de la bobina, nosotros utilizamos un alambre de cobre que no era esmaltado, entonces no nos dio los resultados que queríamos. Entonces, al cambiarlo por un alambre esmaltado y enrollarlo, darle 280 vueltas con un tubo de PVC de 18 centímetros y utilizando una pila de 9 volts con un transistor 2N2200A, se quemaba ya que debido al voltaje que daba la pila. Entonces lo que decidimos fue cambiarle el transistor. La alternativa que encontramos fue el transistor TIP31C, el cual sí nos dio mejores resultados, generando incluso un campo mayor, ya que tenía una capacidad
capacidad de resistir el voltaje más alta. También un problema que tuvimos con ese prototipo fue que la pila se descargaba muy rápido. Entonces lo que decidimos hacer fue cambiarlo por una fuente de voltaje con un eliminador que nos arrojaba 12 volts a 2 amperes, por lo que la bobina funcionó incluso mejor, tenía un mejor campo y nos generaba incluso más voltaje y amperaje. Mira, toca la, guacha, te toca la bobina, mira, y tienes que separarla. Guacha. El secundario A ver, también, no, espérate, no. Ah, el secundario no. Uy, Jala más si lo subes, ¿no? sí. Pero, a ver, como por la mitad, no, a ver, suéltale. Es que se cae. Ahorita hay checo ahí en la casa, güey. Sí, pero la mitad se me hace que jala más. Sí, voy a hacer una, otra. Para el último prototipo, lo único que cambiamos fue la bobina primaria y la secundaria. El circuito eléctrico lo dejamos igual. Para la bobina primaria hicimos 6 vueltas de alambre más grueso, de alambre de cobre más grueso. Y para la bobina secundaria hicimos 380 vueltas. También un problema que tuvimos después es de que el transistor se calentaba mucho y no nos percatamos de eso. Entonces se nos quemó ese transistor. Buscamos en varias tiendas y no encontramos ese mismo transistor, por lo que optamos por cambiarlo por un TIP41C, el cual nos da el mismo funcionamiento, nomás que como requiere más voltaje y tenemos una fuente de 12 volts, no nos genera el mismo campo que nos generaba con el otro transistor. Bueno, a continuación les vamos a demostrar el funcionamiento de la bobina. Que la bobina está siendo alimentada por un eliminador de corriente de 12 volts, el cual está pasando a través del transistor, que a su vez manda las señales de alta frecuencia a la primera bobina, que es esta que tiene 6 vueltas. Esta induce un campo magnético a la bobina secundaria, la cual lo incrementa y es la que permite que el foco pueda prender. Aquí lo que hace el campo magnético es ionizar el aire o el gas que está dentro del foco, el cual hace que pueda prender. Por eso, entre más se acerquen el foco, es más intensa el campo y prende incluso más. Bueno, antes de que tuviéramos que cambiar el transistor, la bobina nos generaba un campo más grande, permitiéndonos tener el foco a una distancia de aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, y este prendía con una buena intensidad. Al cambiar el transistor, porque se nos quemó el anterior, y al sustituirlo por el TIP41C, este requiere más voltaje y más amperaje, pero no logramos conseguir una fuente. Entonces, al ser alimentado con 12 volts a 2 amperes, no nos genera el campo que deseamos. Debido a que aquí en el tecnológico no contamos con un gaussímetro para calcular el campo real que nos arroja la bobina, nosotros hicimos los cálculos con la ley de Gauss. Sacamos los cálculos de la bobina primaria, sacamos la semi-inducida y la corriente de la esfera secundaria. El campo magnético de la bobina primaria nos salió en 6.8727 por 10 a la menos
4 Teslas y la bobina secundaria nos salió 0.01029 Teslas. De la fema inducida también nos salió menos 2.4819 por 10 a la menos 3. Y también sacamos la intensidad de la bobina secundaria, que fue 0.015 amperes. Del voltaje de la bobina primaria nos salió 3.9187 por 10 a la menos 5. Estos cálculos nos variaron un poco con los cálculos que hicimos del amperaje con el multímetro de gancho. Debido a que este no contaba con la suficiente batería, nos marcaba que tenía batería baja y creemos que eso puede haber sido un factor que afectó el cálculo. Pero los valores variaron por decimales, entonces concluimos que el proyecto sí funciona. Tan solo el hecho de que prende el foco cuando lo acercamos. Incluso si le aplicamos más voltaje y más amperaje, lograba hacer un arco de plasma. Pero se nos quemó el transistor. Se quemó el transistor y tuvimos que cambiar